tubería o elementos sobresalientes. Cuando la cubierta tiene tuberías de reventilación o tubos de antenas o ganchos, es recomendable que se construya a su alrededor un poyo o dado en concreto o mortero, lo que facilitará la impermeabilización. Sobre estos tubos tendremos que fabricar una ruana cuadrada que tenga alrededor del tubo aproximadamente 20 centímetros por cada lado. Marque y corte el cilindro del tubo. Inserte por el tubo y selle al piso. Posteriormente, corte una sección que tenga aproximadamente 20 centímetros de altura y un ancho equivalente a la mitad del perímetro anterior del tubo más unos centímetros. O con una sola sección igual al total del perímetro más unos centímetros. Caliente la parte superior y adhiérala alrededor del tubo. Realice cortes que permitan adherir el manto de la parte inferior al piso. Calentar y adherir. Repita el proceso para la otra mitad del tubo. Asegúrese de sellar entre ambos mantos y al piso. Cuando la altura del tubo no permita meter la ruana por encima, emboquille adhiriendo el manto al tubo y al piso o superficie horizontal del dado, cortando en una o dos secciones con base en el perímetro exterior del tubo más unos centímetros. Refuerzo en ángulos interiores o exteriores. En ángulos interiores y en ángulos exteriores, refuerce los cambios de dirección cortando el manto de forma que le permita rodear el elemento y traslape el manto sin que queden huecos o cortes sin tapar y sellar. Es conveniente contra los ángulos externos en chimeneas y claraboyas colocar un rectángulo inicial de manto que refuerce las esquinas. Recuerde que deben existir mediacañas y los bordes deben estar redondeados. Si no existen las mediacañas, utilice Fiber Strip de Fiberglass. Dilataciones estructurales. Las dilataciones estructurales diseñadas por los calculistas permiten el paso del agua por la estructura, propiciando entrada de agua en los concretos y generando posibles patologías. En impermeabilizaciones con mantos se debe permitir el movimiento de estas dilataciones, por lo que se recomienda la elaboración de un fuelle. Este puede ser doble o sencillo dependiendo del ancho de la dilatación. Las dilataciones estructurales deben hacerse siempre con mantos reforzados con poliéster. No utilice mantos con fibra de vidrio. El manto debe adherirse al lado y lado de la dilatación y dejar el fuelle suelto para permitir su movimiento. El manto se trabajará metro a metro. No use el manto longitudinalmente para hacer una dilatación. Recuerde que posteriormente las dilataciones deben ser protegidas del sol y del mugre para evitar que se degrade el asfalto en el punto del fuelle, permitiendo filtraciones. Es necesario usar flanches o platinas de protección. Remates contra muro. El manto no debe quedar sin protección verticalmente en un muro. Con el tiempo, el asfalto del sello se puede degradar, permitiendo fisuras y desprendimiento del manto del muro, exponiendo el muro a la caída de agua directa y la consecuente filtración. El muro de remate en cubierta, antetecho, debe tener pendiente hacia adentro de la cubierta, para evitar el chorreo en fachadas. En claraboyas, los muros de borde deben pendientarse hacia la cubierta para evitar que el agua condensada caiga al interior. Si el antetecho es un bloque o ladrillo rejilla, prefiera llevar el manto hasta el borde horizontal. Contradilatación o regata. La dilatación o regata es una ranura hecha con pulidora. Para lograr uniformidad en la dilatación, se requiere hacer un corte con pulidora, usando disco abrasivo que permite corte por los dos lados, a diferencia del disco diamantado. El disco debe inclinarse hacia el lado inferior para borrar el filo en la dilatación. Dimensiones mínimas 1 centímetro por 1 centímetro y 2 pasadas de la pulidora. Las regatas hechas con puntero tendrán bordes irregulares que propiciarán el desprendimiento del manto. Nunca deje el sello verticalmente y expuesto. Utilice sellobán a manera de flanche, para lo cual la imprimación debe superar la altura de la dilatación. Bajo alfajía o gotero.
Una alfajía en mampostería, concreto o metálica, apoyada sobre el muro que cubra el borde del manto y tenga un gotero que permita que el agua caiga antes de escurrir por el muro. El manto debe rematar debajo de ella. Bajo flanches metálicos. Siempre la mejor solución será tener flanches metálicos perimetrales debidamente emboquillados con sellante flexible. Aplicación del manto. Recuerde que la superficie de aplicación del manto tiene un polietileno delgado y flameable que no requiere quitarse. En general, el manto se instala tal como se desenrolla. Una vez identificado el sitio de inicio, la parte más baja de la cubierta y determinar el despiece de la obra, mida la superficie a impermeabilizar y corte el material necesario. Reenrolle el manto de cada extremo hacia el centro. Inicie por el centro hacia un lado y luego hacia el otro. Esto evitará que el manto se desalinee. Párese sobre el manto y aplique calor en el rollo con un ángulo de 45 grados. Haga énfasis en el rollo más que en el sustrato. Una vez que el manto esté brillante, está listo para adherir. Presione con los pies el manto para ayudar en la adherencia y mantenerlo alineado. Traslapos. El manto debe traslaparse mínimo 5 centímetros entre rollo y rollo y de 8 a 10 entre cabeza y cola. En algunos casos, un traslapo mayor es recomendable, como en canales, tanques, cubiertas de muy bajo pendientado. Cuando se aplica el segundo rollo, usted debe calentar la parte superficial del traslapo del rollo anterior, tanto como la superficie de aplicación del rollo que se instala. Los rollos con acabado vienen de fábrica con un lado sin acabado para facilitar el traslapo. Este es el caso de los mantos autoprotegidos con foil, arena o gránulos minerales. En una cubierta con desagüe al centro, el primer rollo se instala sobre el desagüe y debe recibir traslapados un rollo por lado y lado. En este caso, con rollos autoprotegidos con foil. Este debe eliminarse del manto para buscar adherencia. Asfalto, asfalto y no asfalto foil. Para eliminar este foil, márquelo con el cortador aprovechando las líneas del gofrado. Levante el foil y arranque con una mano mientras calienta la superficie por detrás. En el caso de traslapos sobre bordes con arena o gránulo, caliente con el soplete la zona de traslapo. Esto hará que el asfalto debajo del acabado se caliente. La arena y los gránulos minerales permiten la adherencia entre asfalto a asfalto. Sellos. El sello entre rollos y de rollos al sustrato es necesario. Para sellar se puede usar espátula o una barra auxiliar. El sello se debe hacer por tramos, inmediatamente se aplica el rollo y en toda su extensión. Aproveche el calor y permita que el asfalto fluya en la unión y termine pasando una espátula o la barra auxiliar suavemente para sello. Párese sobre el rollo y ejerza presión únicamente en el traslapo superior. Utilizar las herramientas de punta o ejerciendo mucha presión es un error que arrastra el asfalto y deja expuesto el refuerzo, haciendo este punto muy vulnerable a posibles filtraciones. No olvide, el manto debe sellarse en los dos lados, al sustrato y entre rollo y rollo. No debe eliminarse asfalto del rollo inferior. Manto sobre los desagües. Cuando se está aplicando ya la impermeabilización general, al pasar por encima de los desagües, márquelos. Vuelva luego a romper en cruz el manto y remate y selle el manto hacia abajo dentro del sosco. No olvide que ya tenemos doble capa de manto sobre el desagüe. Por esta razón es importante el plato alrededor y cuidar que el sosco de las rejillas no rompa el manto al ser instalado.